va a dar inicio la presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 35 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del reglamento interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con su permiso, diputada presidenta, el orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Punto 1, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 18 de mayo del 2023. Punto 2, lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, en relativo al proyecto de decreto por el que se reforman y se adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión en el servicio público. Punto 3, lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Juventud y Deporte en relativo al proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de edad mínima para ocupar un cargo público. Punto 4, lectura del oficio signado por la licenciada Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria general de Gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Punto 5, lectura del oficio signado por el licenciado Carlos Orzué Morales Vázquez, presidente municipal, y la ciudadana Carla Burguete Torrestiana, secretaria general del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual solicitan autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, en el que se encuentra un tanque elevado, predio ubicado en la manzana 84, calle Doctor Hugo González, entre Avenida del Copal y Avenida de las Moras del fraccionamiento El Bosque 1 de esta ciudad, con una superficie de 1,332.82 metros cuadrados. Punto número 6, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del reglamento interior de este honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la honorable Asamblea
Si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 18 de mayo de 2023. Con relación al numeral 136 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género presentan dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Honorable Asamblea, a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión de servicio público y, con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción 1 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los integrantes de las suscritas comisiones sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión de servicio público. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y las diputadas presentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 15 días del mes de mayo de 2023. Atentamente por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales de Igualdad de Género del Honorable Congreso del Estado, diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente, diputada Elizabeth Escobedo Morales, presidenta, diputada Paola Villamonte Pérez, vicepresidenta, diputado Enrique Zamora Morlet, secretario, diputado Carlos Mario Estrada Urbina, vocal, diputada Zoili Lina Loe Esperanza Nango Molina, vocal, diputado Rubén Antonio Suárez Esquinca, diputada Sonia Catalina Álvarez, vocal, diputada Carolina Suárez Ramos, vocal, y diputada Citlali Isabel de León Villar, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido su participación, diputada Flores Ponda? A favor. ¿En qué sentido su participación, diputado Raúl Bonifaz?
¿En qué sentido su participación, diputada Floralma? ¿En qué sentido su participación, diputada Elizabeth Escobedo? Y estaba también Ixín, ¿verdad? ¿No? ¿En qué sentido su participación, diputada Alejandra Estefani? ¿No tienes los nombres completos? No. Porque aquí no los tengo todos. Pero los de antes. ¿En qué sentido su participación, diputada Leticia? ¿Quién más? Sí, pues. En el artículo 20, fracción tercera del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se le solicita a los legisladores guardar silencio. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Flor Esponda Torres hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su permiso, diputada presidenta, muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo, por supuesto, a los medios de comunicación que están presentes el día de hoy, al público que nos ve a través de las plataformas digitales del Congreso y, bueno, compañeras y compañeros diputados, tal como lo establece el marco jurídico, en días pasados nos fue turnado al Congreso de Chiapas la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público, la cual, cumpliendo con el proceso legislativo, ya fue dictaminada por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género de este Congreso y, por supuesto, será votada por nosotros. Sin duda alguna, las nuevas disposiciones aprobadas ya por las cámaras del Congreso de la Unión fortalecen el derecho a una vida libre de violencia y además los efectos de esta reforma constitucional benefician y dan certeza a las instituciones en los procesos electorales. De esta forma, cuanto antes se complete su proceso de aprobación en los congresos locales de todo el país, como marca la Constitución, será aplicable al proceso electoral 2023-2024 que está viviendo el país. Y bueno, como todos saben, pero es importante mencionar, el objetivo de esta reforma es que ninguna persona que sea prófuga de la justicia, que tenga una sentencia firme por delitos contra la vida, contra la integridad corporal, contra la libertad y la seguridad sexual, por violencia familiar, por violencia equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades o por ser declarada una persona deudora alimentaria, pueda ser registrada como candidata o candidato para ocupar un cargo de elección popular, ni ser nombrada para ejercer empleo, cargo o comisión en el servicio público. Debemos asumir, compañeras y compañeros diputados, que la violencia es un problema generalizado.
por lo cual celebro que esta reforma, que votaremos en breve, no sea excluyente de ningún poder, ya que aborda al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Además, su aplicación incluye al gobierno federal, estatal y municipal. Este avance significativo en la lucha para la erradicación de la violencia otorga certeza a las víctimas sobre la no elegibilidad de sus agresores. Al aprobar esta reforma, estaremos mandando como diputadas y diputados del Congreso de Chiapas el mensaje claro de cero tolerancia a la violencia, fortaleciendo así la ética en el servicio público y en las instituciones políticas. Como legisladora y como mujer, coincido con las posturas de las distintas compañeras y compañeros diputados en hacer énfasis en que una persona violenta o agresora en el ámbito privado también lo será en el ámbito público. Esto ética y moralmente no contribuye a la estabilidad o al mejoramiento de la sociedad en México. Es por este motivo que asumimos con responsabilidad que las nuevas estructuras jurídicas y políticas deben responder a la realidad que vivimos miles de mujeres en este país y, por supuesto, en Chiapas. Por lo antes argumentado, compañeras y compañeros legisladores, mi voto será a favor del dictamen que se discute. Es cuanto, diputada presidenta. Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Bonifaz Muedano, hasta por 5 minutos, para argumentar a favor del dictamen que se discute. Compañeras integrantes de la mesa directiva, presidenta Sonia Catalina, compañeras y compañeros diputados, al pueblo de Chiapas, a quienes nos siguen por las diferentes redes digitales, a las y los representantes de los medios de comunicación, amigas y amigos todos, quien me ha antecedido en esta tribuna ha dado una amplia explicación de lo que significa la reforma a los artículos constitucionales 38 y 102, mi compañera Flores Fonda. Quiero decir que esta reforma constitucional ya es un hecho, ya la han aprobado la mayoría de los congresos de los estados, como lo marca la Constitución, pero bueno, haré una intervención muy sucinta. Primero, violentadores ya no serán candidatos a cargos de elección popular ni administrativos. Por supuesto, mi apoyo, mi voto total a esta reforma constitucional del 38 y del 102. A partir de 2024 no podrán ser postulados a un cargo de elección popular quienes hayan incurrido en violencia familiar, sexual o por negar el pago de la pensión alimentaria. Esta reforma también hay que reconocerlo. Esta reforma fue una iniciativa ciudadana. Es importante que recordemos que la Constitución da oportunidad también a los grupos, es parte de esta gran amplitud que hay en el gobierno de la Cuarta Transformación, y la reforma constitucional fue una iniciativa ciudadana. Esta reforma ya aprobada se promulgará a inicios de junio para que se modifiquen las reglas electorales de la contienda federal y que quienes hayan incurrido en violencia familiar, sexual o económica al no pagar la pensión alimentaria ya no pueden ser postulados a cargos de elección o tener un empleo en los 3 órdenes de gobierno, sea federal, estatal o municipal. La llamada 3 de 3 evitará que violentadores sean candidatos en las elecciones de 2024 y como lo he manifestado en diferentes foros, por eso votaré a favor de esta reforma, porque coincido con las y los legisladores que la aprobaron, con las y los movimientos ciudadanos también que la propusieron, porque en una verdadera democracia no basta con ser un funcionario eficiente, ya lo he comentado en otras ocasiones, no basta ser un colaborador eficiente si se es acosador sexual, no basta ser un servidor público destacado si se es agresor o si es agresor por razones de género, no basta ser un legislador, un juez, un alcalde, un magistrado honrado y sin vínculos de corrupción si se es un deudor de pensión alimenticia. Reitero lo que expresé aquí
en esta tribuna el pasado 18 de abril al presentar mi iniciativa de reforma al artículo 23 de la Constitución Política de los Estados, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de inexigibilidad para quienes incurrieran en estos delitos. Mi compromiso, como lo he hecho también en otras ocasiones, es con las mujeres, con las niñas, con los niños, con las y los adolescentes de Chiapas. Buscamos en la Cuarta Transformación, en la fracción parlamentaria de Morena, y estoy seguro que las y los 40 diputados que exigimos que personas honestas y probas sean las que gobiernan nuestro destino social. No queremos ni violentadores de mujeres y de niños o desobligados que incumplan con el sostenimiento de su familia. Es cuanto, Presidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Floralma Gómez Santis, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Saludo a cada una de las diputadas y diputados que conformamos este Congreso del Estado, a mis compañeras de la mesa directiva, una mesa conformada por puras mujeres, derivado de una lucha feminista, una lucha histórica, y el día de hoy quiero decir que esto es transformar. Estamos transformando cuando estamos hablando de temas progresistas como lo es la ley de 3 de 3 y la siguiente reforma que vamos a aprobar, como lo es empezar a abordar temas tan importantes como lo es el no meter a mujeres en la cárcel por abortar y tener a personas tomando decisiones violentadores en espacios de toma de decisión. Por ello, quiero saludar a cada una de las compañeras feministas y defensoras de los derechos de las mujeres, así como las compañeras que han buscado la paridad desde tiempo atrás. ¿Por qué? Porque el día de hoy se va a votar algo que se ha buscado desde mucho tiempo atrás y que viene de una propuesta emitida desde el Senado, que es la famosa 3 de 3, como lo comentaba mi compañero, que tiene que ver contra la violencia de género. Y tiene un origen muy importante que hay que decirlo y visibilizarlo. Viene de sociedad civil, viene de las compañeras feministas, viene de la sociedad civil y de esta organización llamada Las Constituyentes Ciudad de México, con una de sus grandes impulsoras que es Indira Sandoval. Esta iniciativa se ha trabajado de la mano y respaldada por legisladoras, en su mayoría aliadas y feministas, a la cual también me uno, así como servidoras públicas a nivel federal y local, así como activistas ciudadanas de diversas entidades federativas, con el claro objetivo de establecer mecanismos para impedir a personas generadoras de violencia familiar o doméstica y violencia sexual, o que incurran en alguna de estas violencias, como lo es la demanda y las faltas de las pensiones alimentarias, estas que se registren en una candidatura de elección popular o tomen parte de algún servicio público, puesto que se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos a quienes cometan estos tales actos, denotando que ha existido una lucha histórica de construir la cultura patriarcal, que fomenta la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, lo que debemos desde hace todos los ámbitos debemos erradicar. Esta iniciativa ha estado desde las legislaturas pasadas, es importante comentarlas, y ha estado también allá afuera donde están las compañeras luchando. Por ello, yo les envío ese saludo de reconocimiento desde aquí, siendo una de esas mujeres que ocupa estos espacios paritarios y que hoy nos encontramos en una gran oportunidad de poder enviar a todo México un mensaje muy claro. En Chiapas, ninguna persona deudora alimentaria, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar podrá acceder a cargo de elección popular o de servicio público. Se reconoce desde esta tribuna el gran trabajo de las asociaciones y organizaciones de sociedad civil, así como los consensos logrados entre legisladores y legisladoras del Congreso de la Unión para que el día de hoy nos encontremos discutiendo una reforma constitucional de gran relevancia, así como lograr el cambio estructural que tanto necesitamos y sumarnos a los 22 congresos estatales que ya la han avalado. Esta reforma representa la lucha histórica de muchas miles de mujeres,
Una lucha que sigue y seguirá vigente hasta que veamos, pero sobre todo vivamos una igualdad y verdadera igualdad sustantiva. No hay duda que esta reforma se convertirá en un parteaguas porque rebustecerá la ética de la política y cerrará las puertas a deudores que violenten el principio superior de la niñez, así como a los agresores sexuales y familiares. El objetivo es claro, compañeras y compañeros. Ninguno de los 3 órdenes de gobierno, y ya lo comentaban muy bien, puede acceder a uno de estos espacios una vez aprobando esta reforma. Es decir, se mandará a la sociedad un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la ética del servicio público, cambiando los estándares a la responsabilidad pública e institucional. Es preciso mencionar que existen jurisprudencias emitidas desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde reconocen el derecho de alimentos, así como derecho humano, puesto que surge un estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas como son las niñas, niños y adolescentes y mujeres. Personas con discapacidad o adultos mayores con el Compañera diputada, su tiempo de 5 minutos ha concluido, por lo que solicito termine su participación. Gracias, diputada. Es por eso, al aprobarse esta reforma constituye al mismo tiempo un gran paso hacia la democracia, puesto que reformaría parte de la normativa que regirá el próximo proceso electoral 2023-2024, pues iniciará su vigencia 90 días antes del inicio del proceso electoral. Pero no solo basta con votarla a favor, hay que garantizarla, porque una vez votándola puede ser una ley muerta. Por ello, es importante que esta iniciativa se dé muestra del avance. Su tiempo de participación ha terminado. Y no solo sancionar a los agresores y deudores alimentarios, sino que también garantizar que no existan obstructores de la justicia en espacios de toma de decisión. Es por ello que rápidamente, aprovechando y siendo rebelde, el 16 de marzo presenté ante esta mesa directiva. Diputada, su tiempo de participación de decreto ha concluido, donde reforman disposiciones al Código Penal en materia de delito de obstaculizar por acción u omisión procuración en materia de administración de justicia en casos de feminicidios, la cual esperamos que próximamente esté leída y no solo la votemos, sino que también garanticemos y no seamos cómplices de violentadores contra mujeres y no se ejerza el derecho político electoral. Gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Elizabeth Escobedo Morales, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Buenas tardes a todas y a todos. Presidenta de la mesa directiva, con su venia. Saludo a todas las mujeres de lucha que se encuentran este día en este recinto legislativo. Hoy es un día importante. Estamos en un paso trascendental en la historia para las mujeres. Hoy se discute la denominada Ley de 3. Lo hemos escuchado en todos los medios de comunicación, lo hemos visto en las marchas donde muchas mujeres debaten este tema y donde hoy precisamente nosotros este Congreso local lleva a discusión y va en el orden del día. Déjenme decirles que para mí es un día muy emotivo e importante, como se los había dicho. En estas causales de suspensión de derechos o prerrogativas están la violencia intrafamiliar o familiar, como ya lo han dicho mis compañeras anteriormente. La violencia política en razón de género. ¿Qué es violencia política contra las mujeres en razón de género? Que es un tema que día a día en este Congreso local o donde vamos a las regiones, las mujeres funcionarias o en otras instancias nos señalan este tema tan importante que las violentan en los propios ayuntamientos municipales. Hoy en nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos tendremos en el artículo 38, fracción séptima, esto, y que no se les olvide que serán sancionados, que no podrán ser candidatos a presidentes municipales, diputados, todas las candidaturas que vienen en 2024. Este mensaje tenemos que dárselos para que también digan que no lo supieron o que no tuvieron esta información cuando este tema
se ha analizado a nivel nacional, las cámaras, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, se ha difundido mucho y que próximamente está a aprobarse en pleno, ahora en junio, y que sin duda alguna otro tema que es el deudor alimentario moroso. Ya no más aquellas madres que van a los juzgados, que van atrás de alguna persona para que le deposite o para que les dé un poco de recurso para alimentar a los hijos. ¿Ustedes creen que eso no denigra a las mujeres? ¿Ustedes creen que eso no lastima a las mujeres? Que aquel hombre sea irresponsable contra alguien de su propia sangre. Hoy, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos, tendremos todas estas causales. También decirles que a lo largo de la historia, las mujeres han luchado para cerrar las brechas de desigualdad, de prevenir y erradicar las violencias que se padecen, y en esta lucha se han logrado conquistar muchos derechos. En este contexto, hoy estamos ante una reforma constitucional trascendental, ya que el objetivo del proyecto de decreto es reformar el segundo párrafo del apartado A del artículo 102 y adicionar una fracción séptima al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público. En este sentido, las causales, como anteriormente mencioné, por la que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspendan están, ya sea por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Hay que resaltar que en los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio. Destacar también que la violencia en particular contra las mujeres se presenta en todos los ámbitos sociales, económicos y políticos por parte de distintos tipos de agresores, entre los que se encuentran servidores públicos y otras autoridades con responsabilidades políticas y legales. Por ello, es importante reforzar la legislación en el sentido de que quienes ocupen cargos públicos en cualquiera de los 3 poderes u órganos del Estado no cuenten con antecedentes de violencia o como deudores alimentarios. Con la aprobación del dictamen, que es a favor del proyecto de decreto, se estará orientando a que toda persona que se postule o acceda a un cargo, empleo o comisión público cuente con un perfil orientado a respetar la vida, la salud, la libertad, la seguridad y el normal desarrollo sexual. Compañera diputada, su tiempo de 5 minutos ha concluido, por lo que le solicito termine su participación. Muchas gracias, presidenta. Asimismo, en este proyecto adicionalmente se reforma el segundo párrafo del apartado A del artículo 102, en el cual se propone incluir como requisito para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República, ser ciudadana mexicana en Su tiempo de 5 minutos ha concluido, compañera diputada. Sí, presidenta. Por lo que las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género solicitamos su voto a favor del presente dictamen. Les agradezco la atención. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Alejandra Stephanie Martínez. Hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su venia, diputada presidenta. Estimadas amigas y amigos diputados, medios de comunicación y personas que nos siguen a través de las redes sociales, sean bienvenidos. No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre. En México ya no habrá más violentadores, agresores y deudores en el servicio público.
Estamos viviendo en un momento trascendental para las mujeres del país. En el Congreso de la Unión aprobó las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a los artículos 38 y 102, mejor conocida como 3 de 3, en materia de violencia. La reforma contempla que se suspenderán los derechos y prerrogativas político-electorales de los ciudadanos cuando exista sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual por violencia familiar equiparada o doméstica, violencia a la intimidad sexual por violencia política contra las mujeres en razón de género y por haber sido declarados deudor alimentario en situación de morosidad. Toda persona que incurra en los supuestos mencionados no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo o cargo en comisión del servicio público. La reforma es un gran aporte para pagar la gran deuda histórica que tiene México hacia las mujeres, puesto que van a asegurar medidas de no revictimización que generen menoscabos en la dignidad de las mujeres. Se logrará que en el ámbito público contemos con personas ejemplares en los distintos poderes de la Unión. A su vez, se establecerá que el postulado para un cargo o empleo público no considere una recompensa para quienes han fallado a la ley. Esta reforma hace que México fortalezca su marco jurídico en materia de género, ya que se atienden los parámetros convencionales como ejemplo de lo anterior. La CEDAW y la Convención Belém do Pará establece que para los estados partes se comprometen en adoptar medidas de carácter legislativo a efecto de prohibir y sancionar toda práctica que menoscabe los derechos de las mujeres. Asimismo, se cumplen los criterios jurisprudenciales que han emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los cargos, hipótesis de restricción para accesos a cargos públicos de deudores y violentadores. También con esta reforma constitucional se debe potencializar el interés superior de la niñez, de las personas adultas mayores y de los demás acreedores alimentarios, ya que el problema de la morosidad del pago de pensiones alimentarias debe erradicarse. Esta lucha fue gracias al amplio esfuerzo que realizaron las diputadas y senadoras del Congreso de la Unión, que en arduas y largas jornadas de trabajo realizaron las modificaciones al texto constitucional. Para que esta reforma se haga realidad, es necesario que los congresos locales la avalemos. Es nuestra responsabilidad no seguir con la gran brecha de desigualdad que hemos pasado las mujeres por varios años. En México ya no deben existir beneficios electorales para los violentadores y deudores. Esto se tiene que acabar. Debemos de transitar a un país que sancione debidamente las prácticas ilegales que se cometen hacia las mujeres. En México ya no habrá más violentadores, agresores y deudores en el servicio público. Es cuanto, diputada presidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Leticia Méndez Ixín, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Mame ahí está Pisilik Lumales, Patuk Alal, ya Vilotic, ya Wayotic, ya Tictec Alinto. Con su venia, diputada presidenta, saludo a mis compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña. Yakal Chaush Paluk de Copaye, Sventayun, Bisventate, Yakalotic Bulbul, Copaye, Yakalotic Taspacelita, Mantimukut Soble Quintic, Hainto, Chaush Paluk Yakagwe Shanaistol. Halas 21, Linto, Lilak Alal Yastish, Linto, Lilak Alal Yashla, Te Utzinel, Te Ilbajinel, Macaibay Mike Ich Tamuk Tastol te Ansetike, Hitch Bitil. Honi ay kilo ek, ay van machate hich, yes, cuenta yileleke. Ay te viniketik, ay te statiketik, te ay mashich iktamuk te anse, yas labanik te anse, yas yuts inik,
yipate ya yikik, ya yikitay, ya bajilel yalte anse, más to beshan svelta anse me la sufte silele, ya sbos optate anse, hainto, hayunte ayiste ley, Ota chapelita matis lumaltik México, te mayu kisla te utzinel shite yich alele. Hayun hotik lita mati. Congreso lita matis lumaltik Chiapas, yash ochotik, ta chapelita chinak beli, hayun hichia shapal lita matis lumaltik Chiapas, te mayu kisha, te macha ay patillas canas bascanyatel, ta cunerol, ta diputado, ta bien hook más ta caltic, ta gobernador, diputado federal, diputado local, senador, más ta ish. Hayun hayish chunel tejune. Le calle shalotita, ya le chaush paluta kashankop. En esta ocasión quiero expresar mi reconocimiento a las diputadas, diputados, senadoras y senadores de las diversas fracciones parlamentarias que integran la 60ª legislatura del Congreso de la Unión, que apoyaron el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el artículo 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público. Por tal motivo, el Partido Revolucionario Institucional celebra que las legislaturas de los estados de Tamaulipas, Estado de México, Quintana Roo, Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa, Baja California, Tabasco, Colima, Coahuila, Morelos, Tlaxcala, Baja California Sur, Chihuahua, Yucatán, Durango, Zacatecas, entre otros estados, hayan aprobado la minuta antes referida. En total, 17 congresos, como lo exige la Carta Magna, para la correspondiente declaratoria de aprobación de reforma constitucional. Hoy en Chiapas también se suma y asume su responsabilidad al aprobar la minuta. Eso habla de la buena voluntad política de quienes integramos este Congreso. A nivel federal, la denominada Ley de 3 es una realidad en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público. En el caso de que la persona tenga una sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida, la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres, en razón de género, en cualquiera de sus modalidades, así como casos de personas deudora alimentaria morosa. Pero no podemos obviar nuestro compromiso legislativo con la sociedad chiapaneca. Me refiero a lo que mandata el transitorio segundo, adecuar nuestra constitución local y normativa legal, que sean necesarias. Estamos, pues, frente a la histórica oportunidad máxima ante proceso electoral local ordinaria 2024. Quiero concluir mi intervención señalando que mi fracción, el PRI, estará muy atenta del trabajo y deliberación parlamentaria a fin de salvaguardar el interés patrimonial, asociados a la seguridad nacional, el bien común y el orden colectivo, como lo ha sostenido la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hanna Xichipal Bocalavalik. Es cuanto, diputada presidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Cecilia López Sánchez, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. La compañera de Leticia Sóxero puntualísimo. Bueno, Lecay, Yametic diputada presidenta, Yamesh Kashon Tatojol, Huibatic Tatunel, ta mesa directiva y Chaspati Balabotanik, Yametic legisladoras, Mamtic legisladores, Yamesh Kopojon Chaosh Balup, Tatojolik, y Hanishich Temachayas Cases Aye, Tachahantakin, y Chaspati Balabotanik Tapisilik, Vocolavalik Tebitilia, Coltayotix, Casesel Te Aye, Tahlumaltic Chiapas.
Pues bien, como siempre, saludándolos en Batzilcop, haciendo reverencia a su corazón y por supuesto, desde esta máxima tribuna, saludo con afecto a todos los ciudadanos y las ciudadanas chiapanecas, a los medios de comunicación, a las diferentes plataformas digitales que nos ayudan a acercarnos a la población en general, para que se enteren de lo que hacemos aquí en esta 68 legislatura. Es sin lugar a dudas un momento histórico para Chiapas y por supuesto desde mi ser mujer, desde mi ser indígena y desde mi representación como legisladora indígena en este Congreso local, es un momento de reconocer este gran avance legislativo, haciendo eco a lo que el Congreso de la Unión ha propuesto para fortalecer el trabajo de nosotras las mujeres en los diferentes ámbitos. Hemos de reconocer que esta cuarta transformación que preside nuestro honorable presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y nuestro honorable gobernador, el doctor Rutilio Escandón, hoy refrendamos nuestro compromiso con Chiapas, con las mujeres, que para eso estamos en este Congreso local. Con esta nueva reforma, sin lugar a dudas, los hombres van a temblar. Los hombres van a pensarle dos veces para registrarse a candidatos, a presidentes de la República, a senadores, a diputados federales, a presidentes municipales y a los diferentes cargos de los 3 órdenes de gobierno. Es una realidad que la violencia sigue siendo lacerante para las mujeres en Chiapas. Tengo 3 jurisprudencias donde aún todavía a las mujeres no se les ha hecho justicia. Con esto, la ciudadanía chiapaneca, que lo escuchen bien, fuerte y claro, que con esta reforma constitucional 38 y 102 sea una herramienta que nosotras las mujeres las tengamos siempre presentes. Pero para que esto sea real, tendremos que estar a la vanguardia y realmente presentar las denuncias correspondientes, porque de lo contrario sería una ley muerta. La única forma de hacer legítimo una ley es entrarle a la cultura de la denuncia, porque muchos ocupan cargos que están con un delito grave y que están impunes. Es importante pues hacer este llamado con Chiapas para que todas las mujeres que sepan que se registren como candidatos y tengan antecedentes penales, presentemos las denuncias e impugnemos las candidaturas. Hace unos días presenté la iniciativa de tipificar como delito grave la usurpación de los espacios de cargos de hombres que se hacen pasar como presidentes municipales por usos y costumbres cuando ese nombramiento no existe. Y por supuesto que su raíz deriva de una violencia política en razón de género con las mujeres. Por eso es importante hacer este llamado. Tahlumal Chiapas, te haesh batzil ansetik te yabaik sohol te kopkayehe, mus koplal te bitil, mamish chaya botanik te bitil yahkishtik tamuk, te artículo 38, bantiyah kaktik naes tohol, te me ay mach ayayuz inotik te hotik te ansotike, mus koplal te bitil, manchuklah maktik te ayehe, kaktik ta naes tohol, para que hish mach ochta tunel, te mach aista osmun, te bitiyas yuz inotik te hotik te ansotike. Por eso, Lumalesh, Muskoplan, Mamish Botanik, artículo 38 y 102, Machayas Kansh 8 ateltas 21 candidatos, Mames Talsh 8 teme ais multas taotas toholte ansetike. Hay un zibihlumal y chaspati para Compañera diputada, su tiempo de 5 minutos ha concluido, por lo que solicito termine su participación. Pues bien, como siempre, agradezco a todos su atención, a los medios de comunicación, ayúdenos a pasar esta información y que esto, sin lugar a dudas, es histórico para Chiapas. Arriba las mujeres, primero los pobres, primero los más necesitados, primero las mujeres en esta cuarta transformación. Boco la balita pisili.
En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador en emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 36 votos a favor el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. Comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para los efectos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Honorable Asamblea, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Juventud y Deporte presentan dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de edad mínima para ocupar un cargo público. Por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta, a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Juventud y Deporte de la 68ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, les fue turnado para su estudio y dictamen el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de edad mínima para ocupar un cargo público, y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracciones primera y 35 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de las suscritas Comisiones Unidas sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Es de aprobarse el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de edad mínima para ocupar un cargo público. Lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos las diputadas y los diputados presentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Juventud y Deporte de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 18 días del mes de mayo del 2023. Por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Juventud y Deporte del Honorable Congreso del Estado, diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente; diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez, presidente; diputada Carolina Suárez Ramos, vicepresidenta;
Diputado Enrique Zamora Morlet, secretario. Diputada Petrona de la Cruz Cruz, secretaria. Diputado Carlos Mario Estrada Urbina, vocal. Diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Diputado Rubén Antonio Suart Esquinca, vocal. Diputada Marta Verónica Alcázar Cordero, vocal. Diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal. Y diputada Zoili Linaloe Esperanza Nango Molina, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido su participación, diputada Flores Ponda? ¿En qué sentido su participación, diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez? ¿En qué sentido su participación, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano? No hay nadie más. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Flor de María Esponda Torres hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su permiso, diputada presidenta. En el mismo sentido, compañeras y compañeros, que la ley 3 de 3 que ya hemos aprobado y que hay que celebrarlo, en días pasados nos fue turnado al Congreso de Chiapas la minuta del proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de edad mínima para ocupar un cargo público. Sin duda alguna, la aprobación de esta reforma es parte fundamental también de la justicia social e indicaría el compromiso de las y los diputados de esta 68ª legislatura con los derechos de las juventudes y con el principio de la no discriminación establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quiero destacar que el artículo 34 de la Constitución Federal establece que la ciudadanía se adquiere a los 18 años y en consecuencia la fracción segunda del artículo 35 otorga el derecho a los ciudadanos a ser votados, motivo por el cual considero que esta reforma abona también a la constitucionalidad y elimina antinomías dentro de nuestra propia Carta Magna, pues se guarda el principio de la congruencia de las normas al coincidir dos artículos con la reforma a este artículo 55. La reforma de los artículos 55 y 91 constitucional establece, y hay que exponerlo, la reducción de la edad mínima para ser diputada o diputado federal de 21 a 18 años, así como bajar la edad mínima para ser integrante del Gabinete Federal de 30 a 25 años. Lo antes mencionado garantiza el derecho de las y de los jóvenes a ser votados y sobre todo a aspirar a un cargo público, fortaleciendo así la cultura de la participación política de un sector social que representa el 30% de la lista nominal en México y en Chiapas no es la excepción. Y que además, desde el pasado proceso electoral del 2018, las y los jóvenes ya definen las elecciones en México. Al aprobar esta reforma, estaríamos saldando una deuda histórica. Además, los derechos políticos de las y los jóvenes se ejercerían plenamente sin simulaciones. Compañeras y compañeros diputados, la falta de representación proporcional, hay que decirlo, del sector juvenil en las instituciones políticas y en la administración pública fomenta la desconfianza en los procesos electorales y en la formación de políticas públicas. Y quiero compartirles un dato. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Apoyo Parlamentario de la Cámara de Diputados, puedo afirmar que la representación política de las y los jóvenes en las últimas 6 legislaturas del Congreso de la Unión ha sido sumamente baja, con un promedio de 6.1%, que equivale más o menos por legislatura. Se han tenido a lo mucho 30 diputadas y diputados menores de 30 años.
Actualmente, la representación juvenil en la 65ª legislatura del Congreso de la Unión está conformada por 27 diputadas y diputados menores de 30 años, lo que equivale de nuevo al 5.4% del total de los legisladores que conforman toda la Cámara de Diputados. Y hay que mencionar también que Morena tiene 13 de esos diputados y diputadas y se convierte en el grupo parlamentario con mayor representatividad juvenil. Hasta este momento en el que hago uso de esta tribuna del Congreso de Chiapas, el Senado de la República ha computado en su sitio oficial que 17 legislaturas ya han aprobado las reformas en beneficio de los derechos de las y de los jóvenes. Compañeras y compañeros diputados, los invito a sumarnos a las legislaturas que han aprobado esta reforma para que se garantice el ejercicio pleno de los derechos políticos de las juventudes en México y en Chiapas. Por lo antes argumentado, mi voto será a favor del dictamen que se discute. Es cuanto, diputada presidenta. Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Gracias, compañeras y compañeros diputados. Con su venia, diputada presidenta, muy buenas tardes ya, compañeras y compañeros legisladores, integrantes de esta 68ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, al público presente, a los medios de comunicación y por supuesto a los que nos ven en diferentes plataformas virtuales. Me sumo también al pronunciamiento que ha realizado ya mi compañera diputada Flor de María Esponda Torres. Es correcto, nos han turnado mediante las comisiones unidas que tenemos la alta responsabilidad de presidir, de Juventud y Deporte, así como de Gobernación y Puntos Constitucionales, la reforma del proyecto por el que se reforman los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de edad mínima para ocupar un cargo político. Haciéndole el análisis, Chiapas, las juventudes en Chiapas conformamos más del 30%. Esto es realmente impresionante. En toda la República Mexicana, Chiapas es el estado más joven en toda nuestra entidad. Bajo este contexto, el Congreso del Estado de Chiapas no podríamos haber quedado atrás. En el dictamen que hemos realizado mediante comisiones unidas, en la valoración del punto 3 del proyecto de decreto, menciona algo sumamente trascendental. Con la aprobación de la reforma, se busca modular el derecho político de las personas en su sentido pasivo. De este modo, refiere que toda vez que para el acceso a los diversos cargos públicos se requisitan, particularmente en la legislación secundaria, edades diversas para acceder a estos, razón por la cual es pertinente modificar los artículos constitucionales, toda vez que a los 18 años de edad, toda persona alcanza la mayoría de edad en nuestro país y tienen obligaciones derivadas en su calidad política en materias como la fiscal, electoral, penal, entre otras. Por coherencia, igualdad y reciprocidad, las personas de 18 años deben tener la posibilidad de ejercer sus derechos políticos y electorales. En esta tesitura, compañeras y compañeros legisladores, solicito el voto favorable para que aprobemos y nos sumemos ya como el estado número 18 en esta reforma. Hay un sebeti keremotik, chimbatik taloil hechakuchalta batsik opsotil. Kerem sebetik, ali reforma tashich el taje, jali artículos 55 y 91, tamukul mantal, tamukul aye hechakuchal, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sventa, chistukuntasel, hechakuchal, participación tic, sventa shujiktajinotik como diputado o diputado federal. Pero hechnostok, shujiktajin y shukankam del dik, hechakuchal, un Secretaría de Estado. Hay un
importante de mental ayer titachish, pasel analizar y debe hacer titanacacalibe. Compañeras y compañeras, nuevamente me sumo a esta iniciativa dando mi voto favorable, pero también nos acuerpemos para que el día de hoy sea un día histórico, ya votando la de 3 de 3 y también para las juventudes en nuestro estado. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Compañeras y compañeros diputados, mi convicción como legislador del estado de Chiapas es apoyar a las juventudes que son parte esencial de la cuarta transformación y que se han caracterizado por incluir a las y los jóvenes. Sin duda, otra gran reforma constitucional, la de los artículos 55 y 91. Y sin duda, también es un importante día para las y los jóvenes chiapanecos, porque hoy recordamos que en esta fecha, un 23 de mayo de 1929, más de 15,000 jóvenes estudiantes de la Universidad de la Facultad de Derecho se pronunciaron por exigir diferentes prestaciones para las y los jóvenes. Y hoy celebramos en Chiapas y en todo el país el Día de las y los Estudiantes. Y recordar que por aquel movimiento estudiantil, hoy la Universidad Nacional Autónoma de México adquirió su autonomía. Un abrazo a todas y a todos las y los estudiantes de Chiapas. En el Movimiento de Regeneración Nacional tenemos absoluta confianza en la juventud de México. Y por ello recuerdo que el pasado 12 de abril presenté a esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, para que también las y los jóvenes chiapanecos que tengan 18 años de edad puedan ser diputadas o diputados en este Congreso del Estado. ¿Cuál es la finalidad? Que ya me han antecedido, quienes me han antecedido lo han señalado. ¿Cuál es la finalidad de esta reforma constitucional? Su finalidad es apoyar a las juventudes de Chiapas para que sean diputadas o diputados o secretarias o secretarios de Estado. ¿Qué está significando esta reforma? Que vamos a aprobar o vamos a propiciar una mayor igualdad en términos de oportunidades para las y los jóvenes, garantizando el ejercicio de sus derechos, haciendo efectiva la premisa de trato equitativo entre jóvenes y adultos, empoderándolos con el marco de garantía plena de sus derechos y obligaciones que incidan en una convivencia armónica de mayor bienestar y felicidad. Compañeras y compañeros diputados, al reducir la edad para el cargo de diputada o de diputado, secretario o secretario, se promueve la inclusión de las y los jóvenes y se suprime una restricción que se discrimina o que discrimina a las juventudes que por una cuestión de edad se limitaban el ejercicio de sus derechos. Con esta reforma acabó la restricción injustificada y discriminatoria en perjuicio de las jóvenes y de los jóvenes, ya que al tener 18 años de edad ya son ciudadanos y no debía existir impedimento alguno para que ejercieran una ciudadanía en forma plena, de tal manera que se garantizaran sus derechos humanos. Compañeras y compañeros diputados,
Hay muchos ejemplos de Chiapas de jóvenes brillantes que han cumplido con sus responsabilidades, con sus encargos, siendo muy jóvenes. La historia de Chiapas nos recuerda a aquellos constituyentes de 1917 de Querétaro que eran jóvenes. También la historia de Chiapas nos recuerda a jóvenes, brillantes legisladores como Zoé Robledo y como también nuestro compañero, nuestro paisano, diputado federal muy joven que fue Guillermo Santiago. Y hoy también gracias, pido, presidenta, pido moción de orden, presidenta, por favor, por respeto al orador. Compañero diputado, su tiempo de 5 minutos ha concluido. He pedido una moción de orden con todo respeto, presidenta, porque han interrumpido al orador. Quiero, compañeras y compañeros, continuar con mi intervención. Diputado. En efecto, como lo han dicho las nada compañeras. más un comentario, si me permite. Adelante. De alguna manera, la moción de orden que usted expresó silenció a los presentes y ya le faltaban de por sí 5 minutos para que concluyera su participación. Tiene usted 5 minutos más para concluirla. Aprecio mucho, será mucho menor mi intervención para continuar y terminar. Gracias, presidenta, por la aplicación de nuestro reglamento. Compañeras y compañeros diputados, continúo. Hay muchos ejemplos de legisladoras y legisladoras que han antecedido y que hoy están en el Senado de la República. Hoy son gobernadores en Chihuahua, en Tamaulipas, en Chiapas, en Veracruz, en todas las regiones de nuestro país. Por ello insisto en la importancia de que hoy aprobemos esta reforma que de alguna manera ya es una reforma constitucional. Vale recordar su tiempo ha concluido, estimado diputado. De 1917 y quienes hoy están en diferentes cargos en el Congreso de la Unión y en la administración pública. Es cuanto, presidenta. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. La Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Con su permiso, diputada presidenta, se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 34 votos a favor el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de edad mínima para ocupar un cargo público. Comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para los efectos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Honorable Asamblea,
recibimos oficio signado por la licenciada Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria general de Gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Ixín dé lectura al documento de cuenta. Con su venia, diputada presidenta. Ciudadanos, diputados, integrantes de la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado presente. Por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 29, fracción tercera, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a esa honorable soberanía popular para su trámite parlamentario correspondiente la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un afectuoso saludo. Atentamente, licenciada Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria general de Gobierno. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el licenciado Carlos Orzoe Morales Vázquez, presidente municipal, y de la ciudadana Carla Burguete Torrestiana, secretaria general del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual solicitan autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez. Por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres dé lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Con fundamento en los artículos 47, fracción sexta y 82, párrafo primero de la Constitución Política de del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 34 y 45, fracción 38, 57, fracción primera, 80, fracción cuarta, 116 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, solicita usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para someter a consideración del Honorable Congreso del Estado de Chiapas la autorización para desincorporar del patrimonio municipal un predio ubicado en la manzana 84, calle Doctor Hugo González, entre Avenida del Copal y Avenida de las Moras, del fraccionamiento El Bosque Primero de esta ciudad, con una superficie de 1.332.89 metros cuadrados. Lo antes expuesto será para enajenarlo vía donación a favor del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el que se encuentra un tanque elevado. Atentamente, licenciado Carlos Orzoe Morales Vázquez, presidente municipal, y ciudadana Carla Burguete Torrestiana, secretaria general del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Leticia Méndez Ixín a partir de este momento.
las legisladoras Faride Abud García del Partido Morena con el tema Encuentro de Comisiones de Asuntos Municipales de México. Diputada Floralma Gómez Santis del Partido Verde con el tema Madres Buscadoras. Tenemos quórum. Ahorita checamos. ¿Tenemos quórum? Por favor. Compañeras y compañeros diputados, con fundamento en el artículo 121 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso, en virtud que es dudosa la existencia de quórum, procederemos a su comprobación. Con tal motivo solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Señores legisladores, en vista de la falta de quórum, se levanta la presente sesión convocándolos para la próxima sesión a celebrarse el día jueves 25 de mayo a las 8 horas.